Lucas capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 4 al 8. Estoy convencido de que ya muchos, sobre todo si llevan más de un año en la iglesia, estoy convencido de que muchos ya saben esta parábola. Pero si hay algo que me he dado cuenta de que aunque muchos conozcan alguna parábola o alguna enseñanza de las que hemos traído a la iglesia, de alguna forma el Señor enseña más profundamente. Así que aunque tú digas, bueno, esto yo ya lo he leído, esto ya lo conozco, presta atención, que a lo mejor hay más cosas profundas de las que te imaginas. Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 8, dice así. Habiéndose congregado una gran multitud, y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Padre, te pido que en esta hora hables a tu iglesia, que no ponga de mis propias palabras, que no añada nada ni quite nada, Señor, porque sea anatema el que traiga otro evangelio, que simplemente explique lo que tú has dicho y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a tu iglesia, trayendo convicción a los corazones y transformación a las vidas. Pero que no salgamos de aquí como hemos venido, que salgamos de aquí, Señor, habiendo tenido un encuentro pleno con tu palabra. Te pido, Señor, que no hayan distracciones hoy en este lugar, que nada ni nadie nos distraiga, ni a derecha ni a izquierda, ni el teléfono, ni cualquier cosa a nuestro alrededor, sino que por una hora, Señor, pongamos nuestros oídos únicamente en tu palabra y que aceptemos esta palabra como lo que es, no palabra de los hombres, mas palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a escucharte, reconociendo que tú hoy vas a hablar a tu pueblo, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Lo primero que vamos a entender ahora es rápidamente lo que Jesús ha dicho en una parábola. Las cosas que aparecen en esta parábola. Y son sencillas. Si vemos estos primeros 4 versículos, y hoy sí que les voy a pedir que estén muy atentos a los versículos, porque me moveré mucho del texto. Para intentar profundizar en la enseñanza, pasaré por muchos textos de la Escritura, y lo digo por los que les gusta apuntar. Pero lo que nosotros vemos aquí son prácticamente 2 aspectos importantes. Una semilla y 4 suelos. ¿Ok? Parece muy sencillo. Una semilla y 4 suelos. Y los 4 suelos que vemos aquí son los siguientes. Una semilla que cae ¿dónde? Junto al camino. ¿Y qué pasa en esa semilla que cae junto al camino? Que es pisoteada y comida por las aves. La otra semilla cae sobre la roca. ¿Y qué pasa en ese terreno? Que se seca, no llega a crecer porque no hay humedad. Otra semilla cae en otro tipo de suelo. Y ese suelo son los espinos. Y es ahogada por esos espinos y tampoco da fruto. Y por último aparece el buen suelo, la buena tierra. Y en ese suelo la semilla crece, da fruto y da una cosecha que dicen que es del 100 por 1. Lo primero que yo quiero decir a modo de introducción es que cuando yo leo esta parábola, lo primero que el Señor me enseña, o a mí al menos como predicador me decía, es que el éxito de la predicación no estaba en la semilla. Estaba en el suelo. Lo primero que me enseña el Señor es que yo puedo traer el mejor sermón, pero no va a ser lo mismo en todas las vidas.
Lo primero que me enseñaba el Señor es que yo puedo traer la mejor semilla hoy, la palabra más fiel, el mejor evangelio predicado, pero que va a tener efectos distintos en las diferentes personas. Esta es la parábola que a mí me enseña como predicador y como pastor el por qué hay personas que cambian y otras no, escuchando las mismas enseñanzas. Esta es la parábola a través de la cual el Señor me enseña el por qué hay personas que después de 10 años en la fe han madurado mucho y otras que después de 10 años escuchando la misma palabra que ellos no han cambiado nada. Esta es la parábola que a mí como predicador me da paz. Porque la mayor frustración de un pastor es mirar a algunas personas de la iglesia y decir, ¿por qué no cambian? ¿Por qué siguen igual? Es más, ¿por qué siguen escuchando una palabra buena y siguen sin ser realmente creyentes? Y esta parábola trae paz porque nos enseña que el éxito, el resultado, no depende del púlpito. Sí, el púlpito es importante, la semilla tiene que ser buena, el mensaje tiene que ser fiel, pero hoy no traigo una palabra de lo importante que es la buena predicación, sino de lo importante que es la buena recepción de la palabra. Hermano, hoy voy a hablar de algo que no se suele hablar, porque se suele hablar mucho de lo importante que debe ser predicar fielmente, pero no se suele hablar mucho de cómo escuchar la predicación. Porque hay gente que hoy saldrá de aquí diciendo, Dios habló conmigo tremendamente, y hay gente que saldrá de aquí igual que como vino. Pero el problema no será ya el sermón, no seré yo, sino será el corazón de cada uno. Hoy unos de ustedes serán espinos. Hoy unos de ustedes serán el borde del camino. Hoy unos de ustedes serán roca. Y hoy unos de ustedes serán buena tierra. Yo lanzaré hoy la semilla. Y ustedes decidirán qué suelo van a hacer. ¿Y por qué digo que está en juego su alma? Porque solo un 25% de ese suelo dio fruto. Porque solo un 25% de ese suelo se salvó. Yo he estudiado administración y dirección de empresa. Y soy una persona que para todo me gusta mirar números, estadísticas. Y cuando veo esta parábola, numéricamente me indica que el 75% se pierde y el 25% se salva. Y eso es duro, hermano. Porque a lo mejor de un lugar donde tienes 100 personas, o aquí hay más, bastantes más, solo 25 se salvan. Y eso es triste. Eso es preocupante. Pero luego empiezo a atar cabos en la palabra del Señor y no es raro. Eso aparece muchas veces. Muchos entran por la puerta ancha que lleva a la perdición y pocos por la puerta estrecha que lleva a la vida. Muchos son llamados y pocos son escogidos. Multitudes seguían a Jesús cuando hacía milagros, multiplicaba panes y peces, pero cuando Jesús empieza a predicar el verdadero evangelio y empieza a decir, el que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, muchos se iban. Y cuando vuelve a decir, el que ame a madre, padre, esposo, esposa, hijo, o hasta su propia vida más que a mí, no puede seguirme, muchos se iban. Y de esas multitudes que seguían a Jesús por los milagros, y de esas multitudes que seguían a Jesús por lo que veían, solo 12 en ese camino se quedaron. Y Jesús les dijo, ¿y vosotros no os vais, Pedro? Y Pedro dijo, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, cuando yo empecé a estudiar esta parábola y a relacionarla con toda la escritura, me daba miedo. Porque cuando ahora yo miro la iglesia, y no digo caminando por fe, digo la iglesia del Señor en general, si yo te preguntara cómo están la mayoría de iglesias, ¿qué me dirías? Sé honesto, ¿están bien o están mal? Si yo te dijera, ¿cuántos predicadores conoces malos?
¿Y cuántos conoces de buena doctrina? ¿Qué gana? Si yo te dijera cuántas iglesias hay de la prosperidad y cuántas iglesias hay sanas, ¿qué gana? Hermano, cuando yo empiezo a estudiar esto y levanto mis ojos a nuestra realidad, me doy cuenta que esto es la realidad. Que un 75% o más está perdido y hay un pequeño remanente que permanece fiel al Señor. Hermano, hoy te voy a decir también que puedes pasarte toda la vida escuchando la buena semilla y perderte. Que puedes pasarte toda la vida diciendo, yo escuché sana doctrina y perderte. Que puedes pasarte incluso toda la vida predicando sana doctrina y perderte. Que al final lo que importa no es solo la semilla, sino lo que la semilla hizo en nuestros corazones. Y eso es preocupante. Cada domingo, con cada predicación, este pastor al que muchos dicen que es duro y no lo es, al que muchos dicen que es bruto, y eso sí, pero cada domingo solo tengo una tarea, y es desafiarte a entrar por la puerta estrecha, y por eso es duro, porque solo pocos entrarán por ahí. Seguramente 7 de cada 10 hermanos dicen el pastor Juan Manuel es duro, y 3 de cada 10 dicen ya, pero dice la verdad. Porque la mayoría, cuando son desafiados a entrar por la puerta estrecha, prefieren la ancha. Es que en esta iglesia no se ama. Es que a ese pastor le falta misericordia. Lo mismo que decían de Juan Bautista cuando decía, raza de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? O lo mismo quizá que decían del propio Jesús cuando decía, hipócritas fariseos, laváis el vaso por fuera, pero por dentro sois sepulcros blanqueados. Cada domingo desafiamos, como dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo no estoy aquí para decirte que la vida cristiana es un camino amplio, fácil, lleno de éxito y lleno de prosperidad. Yo vengo aquí a decirte que el camino a la eternidad es un camino angosto y es una puerta estrecha. Y que pocos vais a pasar por ella. Wow. Hay gente que viene y me dice, pastor, yo voy a la iglesia para que usted me diga que no soy cristiano. Sí. Porque prefiero decírtelo hoy, que no te encuentres con Jesús y tú le digas, pero Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre profeticé, y el Señor te mira y te diga, ya, pero es que yo a ti no te conozco. Prefiero que lo sepas hoy, que hay tiempo de arrepentirse, que lo sepas mañana cuando el juicio ya esté sentenciado. Cada domingo te desafiamos y tú solo tienes que hacer una cosa. Lo que dice Lucas 13:24, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tratarán de entrar y no podrán. Cada domingo te decimos que debes entrar por la puerta estrecha. Y cada domingo tú debes hacer una cosa, esforzarte por entrar por esa puerta. La vida cristiana no es fácil, requiere esfuerzo. El propio Jesús dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Eso no es que la salvación está en tus manos. Es como cuando dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Es un regalo precioso. Es una cosa que pocos van a recibir y debéis esforzaros por cuidarla, por manifestarla, por vivirla. Y la primera manera en la que os debéis esforzar para entrar por la puerta estrecha es esta, escuchando la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar de las 4 maneras de recibir la palabra de Dios. Porque hemos leído la parábola, pero una cosa buena de las parábolas es que a veces, como en este caso, Jesús mismo las interpreta. Porque Jesús no solo dijo esto, si Jesús solo hubiera hablado de los espinos, de la roca, del borde del camino y de la buena tierra, aquí cada cual
la explicaría como quisiera. Lo peor es que yo he visto a predicadores que aunque esta parábola esté ya explicada por Jesús, ellos aún así improvisan. Porque, hermano, predicar este texto es fácil relativamente, porque no hay que interpretar nada. El propio Jesús, versículos después, dice lo que significa cada cosa. Y vamos a leer esto ahora. Versículos 11 al 15. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. La semilla son las oraciones. No, Jesús lo va a explicar todo sencillo. ¿Saben qué me gustaba de Jesús? Que Jesús no hablaba de palabras como homilética, hermenéutica, exégesis. Jesús era simple, hermano. Porque hay una cosa que los pastores se han olvidado hoy. Que hoy tengo delante de mí personas que han leído mucho, pero hay personas que apenas saben leer. Tengo delante de mí personas que han hecho carreras universitarias y personas que dejaron la escuela con 12 años, con 10. Que tengo delante de mí personas que saben teología, pero personas que acaban de llegar en la fe. Y que usar palabras técnicas y terminología teológica especial solo va a hacer que la gente me mire con cara de que quien habla en chino, sin ofender a los chinos. Pero lo que yo veo en Jesús es que usaba palabras simples, palabras sencillas. Y nadie salía de un mensaje de Jesús diciendo, no entendí nada. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Primer suelo. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. ¿Ven lo que dicen los que estaban en el borde del camino? Decía que había unas aves, ¿verdad? Que venían, se la comían y no crecía. Y ahí Jesús dice que esas aves son ¿quién? El diablo. Que normalmente solo pensamos en el diablo cuando aparece un bicho en concreto. La serpiente. Hay muchos hermanos que me hace gracia. Yo conozco cristianos que dicen, me gustan todos los animales menos las serpientes. ¿Por qué? Hermano, yo he visto cristianos que van a tu casa y como tú tengas una serpiente de mascota, creen que tienes al diablo en la jaula. Y te digo una cosa, si yo pudiera tener un terrario con el diablo y el diablo meterlo en el terrario, a mí me encantaría. O sea, pastor, eso es lo que tienen ahí es al diablo. Le digo, pues da gracias a Dios que está ahí metido. Porque si me dices que ese es el diablo y que no sale del terrario, vida tranquila. Pero me parece que esa serpiente no es. El diablo estaba antes de la serpiente. Seguramente si la serpiente hoy pudiera hablar, en vez de decirle a Eva, come del fruto, diría, yo no tenía la culpa. Él me poseyó. Ojalá hubiera cogido al burro. Yo odiarían al burro. Pero me cogió a mí. Así que si alguno quiere comprarte una serpiente de mascota, que se la compre. Ya luego lo que le pase y se coma a su bebé o le muerda, eso ya no es el diablo, es el animal en sí. Es como quien tiene un tigre. Tú juega y verás. Pero las aves son el diablo. Y dice que hay algunos que escuchan la palabra, que han oído, pero después viene el diablo, la arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. ¿Cuál es el propósito con el cual el diablo, si a lo mejor tú nos visitas hoy, no eres salvo? Y a lo mejor el diablo en ti tiene ese propósito, que escuches y que antes de que la palabra, cuando llegue esa palabra al corazón, quitártela. Porque él sabe que si va a tu corazón y te la llevas y la crees y la atesoras, puedes ser salvo. Porque dice Jesús también el propósito con el que quita la palabra, que no crean y se salven. El diablo está trabajando. Una cosa que quiero que tengan claro, que esto no es como cuando damos una conferencia motivacional. A las conferencias motivacionales el diablo ni va. Pero aquí está, ¿sabían? Hay una cosa que la gente no quiere creer y es que el diablo está entre nosotros. Nos gusta decir que Dios está aquí, y está. Nos gusta decir que los ángeles del Señor están aquí, y están. Pero hermano, no creo que allí haya una puerta blindada de plomo espiritual por la que no entran demonios y Satanás. Y te aseguro que los demonios también están. Que mientras predicamos, lo que tiene lugar aquí es una guerra. Es una lucha. Porque predicar no es simplemente motivar,
es hacer que alguien llegue de aquí yéndose al infierno y pueda hacer que se vaya hoy de aquí con la eternidad gloriosa asegurada. Por esto es serio la predicación. Por eso al pastor Juan Manuel se le hincha la vena. Porque no es una tontería. Porque tengo celo de lo que pasa aquí. Cuando veo malas caras mientras predico, a mí no me ofende. Porque le pondrían malas caras a Pablo, a Jesús, a Juan Bautista, a los profetas. La única diferencia es que ellos los mataron y tú a mí no me vas a matar. Pero la mala cara se la pondrían. A mí lo que me da es pena saber que estás escuchando palabras de vida eterna y encima te enfadas. Porque no te enfadas conmigo, te enfadas con Dios. Porque si te enfadas cuando lo que yo digo sale de mí, es una cosa. Pero si te enfadas cuando lo que yo digo está en la Biblia, lo que tienes que reconocer que tu problema no es con el predicador, que tu problema es con Dios. Y eso es serio. Segundo terreno, versículo 13. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Ahora hay otros. Hemos hablado de los que Satanás quita la palabra del corazón para que no crean y se salven. Y ahora hay otros aquí que la van a recibir hoy ¡hoy qué bueno! Los veremos salir de allí diciendo, ¿qué palabra? Oye, el Señor habló. ¡Qué gozo! ¡Qué predicación! Oye, la primera vez que iba a esa iglesia y no, de verdad, me gustó el sermón. ¡Qué bien!, ¿no? Aparentemente Dios habrá hecho algo en ellos. La han recibido Pero mira qué pasa. Pero estos no tienen raíz profunda. No tienen raíz profunda. Creen algún tiempo. Ay, amigos, ¿no has conocido estos que pasan unos meses, un año, y dices, fulano se desvió? Estaba tan emocionado, parecía que le gustaba tanto la iglesia, parecía que estaba dándose al Señor de tal manera. ¿No has conocido personas así? A los que nosotros le hemos puesto un nombre llamado los desviados. No, yo tengo un amigo que está desviado. Yo tengo una familia que está desviada. Pues sí, porque hay personas que durante un tiempo reciben la palabra con gozo. Vienen, no, esto es una iglesia. No, esto sí que es serio. No, este es el sermón que necesito. Vienen aquí como si hubieran encontrado una isla en el desierto. Y ves y dices, wow, este se va a quedar. El Señor ha tocado su corazón. Va a pasar aquí la eternidad prácticamente. Pero ¿qué pasa? Pero no tienen raíz profunda. Creen algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Son esas personas que tú crees que se han desviado porque han vuelto al pecado, pero no es así. Es que estuvieron escuchando, lo recibían con gozo, pero esa palabra no hizo cambio en su corazón. Y cuando la tentación volvió, se volvieron al mundo. Los que tú dices que han perdido la salvación, muchas veces no es que han perdido la salvación, es que pasaron mucho tiempo escuchando palabra entre los salvos, recibiéndola con gozo como los salvos, pero no tuvo fruto en el corazón. Y a la que fueron tentados otra vez por las pasiones de este mundo, volvieron allí. Y tú dices, fulano volvió al mundo. Sí, porque solo estuvo aquí de paso. Hermano, déjame decirte una cosa para que entiendas esto. ¿Tú has comido en el McDonald's? Iba a decir basura, pero no quiero decir basura. ¿Has comido en el McDonald's, que es lo más parecido? ¿Sí? ¿Has comido una hamburguesa del McDonald's, sí o no? Ok. ¿Te has comido una buena hamburguesa alguna vez? Después de probar esa otra hamburguesa, ¿miras el McDonald's con la misma cara? Hermano, a mí me cuesta comerme una hamburguesa del McDonald's. Y me encantaba el McDonald's. Disfrutaba el McDonald's. Sabía que eso era carne de a saber qué con plástico, pero me gustaba. Sabía que esa masa fina que parecía de color marrón y decían que era ternera de primera calidad, sabía que era ternera de qué país, de qué planeta. Porque, sí, es como si a la ternera le hubieran triturado las pezuñas, lo que no venden en la carnicería, y me hubieran hecho una hamburguesa. Pero claro, con tanto pepinillo, salsa, lechuga, pues parece carne. Pero he ido a otras hamburgueserías que pagas un poco más. Es más caro. Hay que hacer más sacrificio.
Pero cuando le pegas un bocado, esa carne de 300 gramos, que la aprietas y sale jugo, que suena a vaca, o sea, que la muerdes y hace... Hermano, yo ahora te lo digo, yo prefiero, en vez de gastarme 2,90 en un combo, prefiero gastarme 11 y comerme una hamburguesa. Yo dudo que alguien que ha comido el vómito de este mundo y la basura de este mundo y haya probado realmente los deleites de Dios, vuelva a comer basura. Pero lo que sí creo es que hay personas que han visto las cosas de Dios, pero no las han probado realmente en el corazón y por eso vuelven a comer basura. Yo no creo que la gente vuelva al mundo. Yo creo que la gente se fue de vacaciones a la iglesia y volvió a casa. Porque quien ha tenido un encuentro real con el Señor, el mundo lo mira y dice, ¿sabes qué? Podría hasta alejarme un tiempo de la iglesia, pero yo no me veo más allí. A mí hay gente que me diga, nunca digas nunca. Yo digo nunca, hermano. A mí la iglesia me podrá decepcionar hasta el punto que diga, dejo el ministerio, me he enfadado, dejo caminando por fe. Eso puede pasar, soy humano, pero no me vas a ver en una discoteca. No me vas a ver tomándome 6 chupitos de tequila, 4 JB con cola y 2 vodka con lima, como algunas noches. ¿Sabes por qué? Porque no me veo allí. Porque a veces ahora simplemente estoy entre mundanos y ya solamente estar en ese ambiente, aunque seas, que es una tontería, gente que se está bebiendo un par de cubatas, la música suena, yo ya me siento como que soy alérgico. Me pica el cuerpo. Es que es así, hermano. Y no, es que te crees mejor que nosotros. No me creo mejor que nadie. Solamente que no me gusta eso ya. Por eso tengo una certeza. Yo podré alejarme un tiempo de la iglesia. Dios no quiera. Podré incluso irme a otra porque me han hecho daño. Pero yo miro el mundo, hermano, y te digo algo. No me atrae. No me atrae. A mí me lleva Sara a un bar y, hermano... Eso de, es que me tienta, no me tienta. Porque cuando has probado los manjares de Dios y ves eso que es puro vómito, dices, yo no voy a cambiar un solomillo de ternera con salsa pimienta por un lomo adobado del Mercadona. No, hermano, y esa comparación se queda corta. Porque es como haber probado la carne más lujosa de este mundo y ahora querer comer lo que cae en la basura. Así que hay unas personas que durante un tiempo reciben la palabra con gozo, pero no hace raíz. ¿Qué significa que no hace raíz? Que no hace nada en el corazón. Tú no ves esos hermanos que dices, yo no entiendo cómo escuchan al pastor hablando de pecado y pegan duro y así y siguen igual. Porque sí, les gusta el mensaje, les gusta. Es más, ellos traen invitados, ellos no cambian, pero traen invitados. Esta iglesia es buena, este sermón es bueno, y tú los ves y digo, vas a salvar a media España menos tu alma. Y tú ves que no cambian, hermano, porque no hace raíz. Porque por otro lado, encuentras unas personas que llegan a esta iglesia y en 3 meses parecen otras. Que tú dices, lo que Dios está haciendo en esa persona en 3 meses es increíble. Vamos al tercer suelo. Versículo 14 dice, y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, también han oído, ¿verdad? Hoy todos estáis oyendo. Pero ¿qué les pasa a estos? Y estos son los más comunes, creo. Mira quiénes son. Al continuar su camino, mire por qué son ahogados. Porque parecen cosas simples. Son ahogados por las preocupaciones. Son ahogados por las... Ay, pastor, que no puedo estar en la iglesia, que trabajo tanto. El trabajo, y el trabajo, y el trabajo, y el trabajo, y el trabajo. ¿Te está dejando el trabajo crecer? ¿Te está dejando el trabajo dar fruto? Porque ¿no será que tú estás siendo entre la tierra que son espinos? Porque los espinos tampoco se salvaron. Ahogados por las preocupaciones, ahogados por las riquezas y por los placeres de la vida. Y su fruto no madura. Y llegamos al cuarto suelo, que es el que me encantaría que hoy estuviera aquí.
Pero la semilla en tierra buena son los que han oído la palabra con un corazón recto y bueno. ¿Y qué hacen con esa palabra? La retienen. Y esa palabra es muy importante, porque hay muchos de aquí que hoy vais a escuchar el sermón, vais a salir de allí y si os preguntan media hora después de qué trató, ya no os acordáis. Pero van a haber otros que van a salir de aquí y ese sermón se va a quedar aquí, en el corazón. Lo van a retener, les va a hacer pensar toda la semana en esto, se van a comer la cabeza, van a orar hasta el Señor para ver si son una tierra o son otra. Gente que la ha oído con un corazón bueno y recto y la retiene. ¿Y cuál es el resultado de esa tierra buena que retiene la palabra? Da fruto con perseverancia. Hermano, cuando yo leo esta parábola, yo siempre he enseñado en Caminando por Fe que los cristianos tenemos ¿cuántos enemigos? ¿Quién me los va a decir? ¿No ves? Escuchan y no retienen. ¿Cuántos? 3, me ha gustado, lo han dicho varios, 3. Satanás, él y la carne. Y yo veo esta parábola y los 3 terrenos que no dan fruto demuestran a nuestros 3 enemigos. El primero había caído al borde del camino. ¿Y qué dice que Jesús que son las aves? Satanás. Así que nuestro enemigo número 1 está aquí. Está aquí. El segundo que había caído en la roca dice que no daba fruto porque no estaba húmeda. ¿Y por qué? Porque venían las tentaciones, las cosas que venían de fuera, del mundo. Nuestro segundo enemigo nos espera. Después de que escuches el sermón, estará ahí para tentarte con muchas cosas. Y el tercer enemigo nuestro es y los espinos son los que están preocupados por las preocupaciones, por las riquezas y por las pasiones de la vida, cosas que ya deseamos desde dentro. El amor al dinero, las pasiones, nuestras propias concupiscencias. Es decir, nuestros 3 enemigos, y yo quiero que lo entiendas y lo veas, Satanás, el mundo y la carne, están reflejados en esta parábola. Es decir, los enemigos de la palabra de Dios son nuestros enemigos. Satanás, el mundo y la carne son los que cada domingo, después de que escuches el sermón, el mismo lunes, van a intentar que tú seas espinos o roca o borde del camino. Este lunes, ya sea el trabajo que te va a saturar, las preocupaciones que te van a hacer olvidar del Señor, o tus propios deseos y pasiones que te van a hacer caer en pecado, van a hacer que ese sermón en ti no dé fruto. Wow, hermano, la predicación es una guerra, porque nuestros enemigos están aquí. Y lo peor de todo, y lo que a mí más me preocupa, es que ellos son más fuertes que yo. Son más fuertes que el predicador. Por eso, si el predicador viene solo a dar palabras, no podemos vencer esos enemigos. El mundo vencerá, Satanás vencerá y la carne vencerá. Por eso la predicación necesita depender, número 1, del Espíritu Santo de Dios. Porque el único que puede hacer que cuando la palabra llegue a ti, a tus oídos, haga algo en tu corazón, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. La segunda parte que quiero decir de este sermón es la siguiente: la predicación salva a unos y condena a otros. La predicación salva a unos y condena a otros. En medio de la parábola aparecen estos versículos. Voy a leer del 8, la segunda parte del versículo 8 hasta el versículo 10. Dice así: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. ¿Han oído antes esa expresión? ¿Les suena de Apocalipsis quizá? El que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban que qué quería decir esta parábola. Y él les dijo, y hermano, pongan atención que esto es crucial. Mira lo que él les dijo. A vosotros, atentos a cada palabra, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A vosotros se os ha concedido conocer los misterios. ¿Saben lo que significa se os ha concedido conocer? Se os ha permitido que conozcáis. Porque otros no.
O no hay gente que tú conoces que cuando hablas de cosas de Dios te miran como un loco. O no hay otros que cuando le hablas de cosas de Dios te miran como un fanático religioso. Pero tú lo crees, ¿verdad? Pero tú tienes convicción, ¿verdad? Porque a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. Sin embargo, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Así que vemos que hay dos pueblos en esto. Hay dos grupos. Unos que se les ha concedido entender los misterios del reino de Dios y un grupo que se les ha hablado en parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Así que vemos que unos corazones serán abiertos a la verdad y otros corazones serán endurecidos y saldrán aquí de la misma manera. Pero yo voy a analizar eso más profundamente. Lo primero, el que tiene oídos para oír, que oiga. Miren, como les dije, es algo que aparece en Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En 3:13 repite exactamente lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué es tan sencillo como esto? ¿Quién dijo esta parábola que hemos leído antes? Jesús. ¿Quién revela el libro de Apocalipsis? Jesús. Y Jesús parece que esa expresión le gusta, ¿no? Pero hay una cosa importante. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Lo decimos mucho, pero creo que no lo entendemos, porque mi pregunta es, ¿quién no tiene oído? ¿Menos el soldado a quien le cortó la oreja a Pedro? ¿Que el propio Jesús se la volvió a restituir? Todos tenemos oído. ¿Cómo que el que tiene oído para oír, que oiga? Porque en teoría todos están oyendo. Hay una diferencia muy grande en la Escritura entre oír y escuchar. Todos tenemos orejas. Tu marido te escucha siempre, pero no te oye siempre. Tu marido a veces cuando le hablas solo escucha ruido. Tu marido tiene un don especial y es que mientras tú le hablas es capaz de estar pensando en la alineación de la Champions del Barça, en por qué Valverde hizo esos cambios. Y solo ve unos labios que se mueven y pronuncian un ruido que solo es audible a los perros como... Por eso cuando acaba de hablarte, cuando tú le acabas de hablar y le preguntas, ¿y qué piensas? Él suele decir como, lo que tú digas, tienes toda la razón. Y cuando tengas esa charla una semana después, pero si lo hablamos la semana pasada, es que cariño, yo no tengo memoria. Porque tu hombre no siempre te oye. Muchas veces solo te escucha. Es una capacidad masculina otorgada por el Señor. Donde tenemos un forro aquí, una piel extra que se activa a veces y nos permite escuchar ruidos sin oír nada. A algunos niños les pasa en clase, el profesor está hablando y ellos solo ven una boca que se mueve haciendo ruido. Y el niño, ¿qué has aprendido hoy en clase? No sé, el profesor hacía guau, 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 guau. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que todos estáis escuchando el mensaje, no hay ningún sordo, y si lo hay, que me lo diga, porque aprenderé símbolos. Pero todos lo estáis escuchando. El problema es que hay una diferencia entre escuchar con las orejas y oír con los oídos del Espíritu. Y oír con el corazón. Todos vais a escuchar el mensaje, pero pocos lo van a oír con el corazón y lo van a retener dentro. Por eso no importa cuántos vídeos en YouTube escuchas de grandes predicadores. Por eso no importa cuántas veces vienes a Caminando por Fe a escuchar grandes sermones. Lo importante es que los oigas con el corazón. Hermanos, ¿sabían que a mí no me gusta mucho escuchar sermones en casa? Porque en casa siempre me distraigo. Si me pongo sermones mientras predico, si me pongo sermones mientras hago otras cosas, yo escucho a alguien hablar, pero no me cambia la vida. Porque simplemente, yo te puedo decir, hoy he escuchado 10 prédicas. Explícame las 10 y cómo han cambiado tu corazón. Ah, no, es que me la puse mientras limpiaba. La palabra de Dios no se debe escuchar como música.
Hermano, yo a veces me pongo música para trabajar y no sé ni lo que estoy escuchando, porque estoy haciendo otras cosas. Solo hay ruido de fondo. Pero la palabra de Dios necesita oírse con el corazón. Y luego vemos los dos grupos de personas, los que se les ha concedido entender los misterios de Dios y los que viendo no ven y oyendo no entienden. ¿Por qué? Porque algunos el Señor los endurece. Y lo que voy a decir ahora, aquellas personas que solo piensan en un Dios súper bueno, que solo es ternura, no les va a gustar, pero lo voy a decir con Biblia para que no me odien y odien la palabra. Éxodo 7:3 dice: pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. ¿Quién es ese yo? ¿Quién puede trabajar en el corazón de una persona? ¿Y qué hace con Faraón? En ese Dios tierno que muchos tienen, que solo quiere abrir el corazón de las personas. A mí hay gente que me dice, no, es que España es difícil porque los españoles tienen un corazón duro. Y le digo, tu Dios no es el mío. Primero porque todos lo teníamos duro. La Biblia dice que todos teníamos un corazón de piedra. Nadie dice en la Biblia que tuviera un corazón de plastilina. Pero Dios, el corazón que quiere, lo rompe. Porque si tú piensas eso, ¿con qué cara miras a tu familia? Parece que no tienen esperanza. Pero Dios puede romper el corazón. El problema es que a algunos Dios los quiere endurecer. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Y qué pasa cuando el corazón de Faraón es endurecido? ¿Qué pasa cuando Dios endurece el corazón de algunos? Lo que dice luego en Éxodo 7, el versículo 13. Pero el corazón de Faraón se endureció, ¿y qué hizo? Y no lo escuchó tal como el Señor le había dicho. Moisés le habló a Faraón, pero Dios endurece el corazón de Faraón, y Faraón escucha realmente lo que Moisés ha dicho, pero no atiende a la voz de Dios, porque su corazón está duro. Pero repito, ¿quién endureció ese corazón? Dios. Pero a otros el Señor les abre el corazón. Hechos 16:14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Abrió su corazón, ¿para qué? Para que recibiera lo que Pablo decía. Ella estaba escuchando, ¿verdad? Escuchando con las orejas, pero el Señor abrió su corazón para que lo que estaba escuchando lo recibiera. ¿De quién depende que hoy tu corazón sea buena tierra? De Dios. De Dios. Por eso voy a estas partes fundamentales del sermón. Mira lo que te voy a decir ahora. Escuchar la palabra de Dios está muy relacionado a nuestra salvación. Muy relacionado. Mira lo que dice Isaías 6, 9, 10. Y él le dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. ¿No te suena lo de la parábola? Que viendo no entiendan, escuchando no. ¿No te suena parecido? Escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Dice, hace insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, porque mira que dice, no sea que vean con sus ojos y que oigan con sus oídos y entiendan con su corazón. ¿Y qué pase? Se arrepientan y sean curados. ¿Qué pasa cuando un corazón se abre a escuchar a Dios? Se arrepiente y es curado, porque el Señor no solo nos salva, el Señor también nos restaura. Cuando el corazón se abre a la palabra de Dios, se arrepiente y es curado. Y es curado. Hermano, ¿cuál es el medio por el cual somos salvos? ¿Por las obras? ¿Por vivir perfecto? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la... ¿Somos salvos por medio de la? ¿Es por gracia por medio de la?
Y esto no es de vosotros, sino que es un don de, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, es decir, no hay mérito, regalo de Dios, por medio de la fe. Y esa fe es un don de Dios. Porque hermano, la fe no es decir creo en Dios. Tú te vas a Brasil y el traficante de la favela cree en Dios. Es más, en Brasil, en una favela, respetan más a un pastor que a un policía. Tú vas a Brasil con una Biblia y hasta los traficantes te dicen, ora por nosotros. Que vamos a matar a los de al lado para que Dios nos guarde. O sea, vamos a entender, cuando la Biblia habla de fe, no habla de creer. Hay gente que va a Lourdes de rodillas, creyendo que por ir de rodillas el Señor va a curar un cáncer. Hay gente que adora la Santa Muerte. O sea, fe hay de todo por el mundo. Todo el mundo dice, yo creo en algo. Yo creo a mi manera. Pero esa no es la fe que viene de Dios. Muchas veces esa fe es cultural. Hay gente que nace ya con su familia diciendo que Dios existe, hay que tener respeto por Dios. Y hay gente que ya... Mira, en Latinoamérica es más fácil encontrar un creyente que un ateo. Lo contrario aquí que en España. Pero no significa que sean todos salvos. Pero la fe que salva es un don de Dios. Y el mismo Dios que salva por gracia y que salva mediante la fe y que esa fe nos la da como un regalo, ha decidido también cómo darnos esa fe y cómo llega ese regalo. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír. Ostras. Pues me parece que escuchar el sermón es importante. Porque tú puedes haber venido aquí sin creer, y el que creas depende de Dios. Pero Dios ha determinado que para darte fe, esa fe viene por el oír y el oír su palabra. Y ahora yo te hago unas preguntas. ¿Crees que vale la pena levantarse al baño durante la predicación? ¿Crees que vale la pena estar distraído durante la predicación? ¿Crees que vale la pena perder oportunidades de ir a un culto donde va a haber palabra de Dios? ¿Crees que vale la pena venir trasnochado, agotado, habiendo estado a las 4 de la madrugada con el teléfono y venir aquí con sueño y no escuchar la predicación? Porque hermano, no está en juego un discurso, no está en juego una charla, está en juego tu alma. A lo mejor cuando te estás yendo al baño, Dios va a hablar a tu corazón. A lo mejor cuando estás saliendo fuera, Dios va a hablar a tu corazón. Así que, y hoy nadie aquí puede dar por hecho, yo ya soy creyente, me puedo perder 20 minutos del sermón. Porque ¿quién te ha dicho a ti que Dios no hable a tu corazón en la lectura principal? ¿Quién te ha dicho a ti que Dios no hable a tu corazón cuando el pastor Marcos abrió el culto? Por eso lo importante no es venir al amén. Lo importante es venir cuando el culto empieza. Porque cuando la palabra se abre al iniciar el culto, Dios puede darte fe. Cuando cantamos canciones bíblicas, Dios puede darte fe a través de la alabanza. Y cuando predicamos, Dios puede darte fe. El martes el estudio bíblico es pura Biblia, Dios puede darte fe. Y el jueves, antes de la oración, damos una reflexión bíblica, Dios puede darte fe. Lo que está en juego, hermano, no es faltar un culto. Lo que está en juego es tu vida espiritual. Tu vida espiritual. Por tanto, el mismo Jesús, al finalizar la parábola, en el versículo 18 dice, por tanto, tened cuidado de cómo oís. Porque se habla mucho de la importancia de, no, necesitamos pastores fieles, predicadores fieles, faltan predicadores fieles. Pues ¿sabes lo que falta? Oyentes fieles. Porque de nada, hermano, si no vas a escuchar, puedes estar con Cash Luna. Porque el resultado eterno va a ser el mismo. Porque no importa haber estado escuchando la buena semilla, a lo mejor en esta iglesia, toda tu vida, y no haber oído como debías oír. Por eso Jesús dice, tened cuidado como oís. Tened cuidado con qué actitud venís. Tened cuidado cómo prestáis atención al sermón. Tu vida está en juego. Tu alma está en juego. Tu eternidad está en juego. Amigos y hermanos, la semilla es importante, pero hoy la parábola trata de la tierra, trata de vosotros, trata de cómo escucháis la palabra. La salvación es del Señor y depende
de lo que Dios haga hoy en tu corazón. Porque, hermano, queda feo decir, ¿no? No, el Señor endureció el corazón de Faraón. Pero yo quiero explicarte algo para no generar confusión. Cuando la Biblia dice que Dios endurece el corazón de Faraón, no significa que el corazón de Faraón fuera blando. Significa que Dios lo volvió más duro. Porque todos tenemos un corazón duro. Ezequiel 11, 19 al 21 dice: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de... ¿Y para qué te cambia el corazón? ¿Para qué te da un corazón de carne? Para que anden en sus estatutos y guarden sus ordenanzas y los cumplan. La buena tierra, Jesús había dicho que retenía y daba fruto, ¿verdad? Cuando Dios te da ese nuevo corazón que se abre a la palabra de Dios, retienes la palabra de Dios y se empieza a ver en tus frutos, porque la fe sin obras es muerta. No importa que digas que crees, yo necesito ver que crees. Porque hay gente que te dice, porque el Señor cambió mi vida, yo conozco al Señor. A mí la gente que me hace más gracia es esta que dice, yo soy cristiano de cuna. Esa gente, hermano, es la primera que tiene que volver a leer la Biblia. Yo soy cristiano de cuna. Traedme cualquier carrito de estos y dejadme decirle a ese bebé, te arrepientes de tus pecados. ¿Y sabes lo que me va a decir? ¿Cómo va a ser cristiano de cuna un bebé que no entiende la palabra, que no conoce al Señor, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha nacido de nuevo? No existe el cristiano de cuna. No existe el cristiano de cuna. A tu hijo no le tienes que enseñar cómo vive un cristiano porque nace en una casa cristiana. A tu hijo le tienes que predicar el evangelio porque aunque nazca en una casa cristiana, mañana puede irse al mundo. Porque tu hijo necesita nacer de nuevo. Tu hijo necesita conocer personalmente a Dios. Porque a tu hijo no le va a servir decir, mis padres eran cristianos, Señor, ya, pero yo a ti no te conozco. Yo conozco a tu padre, yo conozco a tu madre, pero yo no sé quién eres tú. Por eso hay mucha gente que dice, ay, los hijos de creyentes muchas veces se desvían cuando son adolescentes. No, es que cuando son adolescentes y pueden empezar a tomar sus propias decisiones y hacer lo que realmente les da la gana, demuestran lo que son realmente mundanos que vivían con padres cristianos. Tu hijo cuando se hizo mayor de edad no se desvió. Tu hijo cuando se hizo mayor de edad decidió hacer lo que siempre quiso y no hacía porque te obedecía a ti que eras su padre. Tu hijo necesita escuchar el evangelio. Tu hijo necesita oír que es un pecador, aunque haya nacido entre creyentes. Porque Judas estuvo entre creyentes y se fue al infierno. No importa estar entre creyentes, todos deben nacer de nuevo. Sigue diciendo Ezequiel, entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de cosas detestables y abominaciones, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor. Ezequiel dice que hay unas personas que el Señor les quita un corazón de piedra, les pone un corazón de carne, les pone su espíritu para que obedezcan sus mandamientos. Gente que retiene la palabra y da fruto. Pero Ezequiel dice que hay otras personas que escucharán lo mismo, pero su corazón se irá detrás de cosas detestables. Y su conducta al final caerá sobre su cabeza. Eso es muy parecido a esas personas que dice Jesús, esa gente que cae entre los espinos, pero acaban yendo detrás de las riquezas y de sus pasiones, y al final no da fruto. Pero todos tenemos el corazón de piedra cuando llegamos delante de Dios, pero a algunos Dios nos da un corazón de carne y nos pone su Santo Espíritu para que andemos en sus caminos. Lo que hemos leído de Ezequiel, de yo les quito el corazón de piedra y les pongo uno de carne y les doy mi Espíritu para que anden en mis caminos, es una palabra que muchos de vosotros conocéis como conversión. O muchos la conocéis también como nacer de nuevo. Somos nueva criatura. Pero tristemente, hermano, muchos de vosotros sois lo que ahora voy a leer y es triste. Sois los que define Hebreos 6 del 4 al 6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, ¿que fueron qué? Iluminados.
Lo digo porque este pasaje es el que muchos creen que habla de gente que pierde su salvación, pero yo te lo voy a explicar. Que fueron iluminados, ¿vale? Que probaron el don celestial, probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Estuvieron entre creyentes, vieron el poder de Dios, vieron al Espíritu Santo obrar, probaron el don celestial, fueron partícipes de las cosas que hizo el Espíritu Santo, y no solo eso, gustaron la buena palabra de Dios, escucharon buena palabra, y los poderes del siglo no solo escucharon palabras, sino que vieron la gloria de Dios, vieron milagros y manifestaciones poderosas. Es decir, es gente que estuvo con creyentes, pero después cayeron. ¿Y qué dice? Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública. ¿En qué momento dice que eran salvos? Ahora te digo, para los que dicen ese texto significa que pierden la salvación, ¿en qué momento dice que eran salvos? Porque yo entiendo que oyeron buena palabra, que degustaron las cosas celestiales, que vieron el poder de Dios, pero en ningún momento dice que habían nacido de nuevo. Hay mucha gente que está entre nosotros, que va a pasar años entre nosotros y va a volverse al mundo y tú dirás, ¿perdió su salvación? No, degustaron la buena palabra, vieron la gloria de Dios, vieron todo lo que el Señor estaba haciendo, pero cayeron. Y para ellos no hay más esperanza. Eso no habla de gente que perdió su salvación. Habla de gente que estuvo con salvos, pero nunca se convirtió. Y hermano, por eso el 75% era tierra que se perdía. Y solo el 25% tierra que daba fruto, que mostraba salvación. Y ahora yo te pregunto, ¿serás uno de los apóstatas que al final no tendrán esperanza? ¿Tú crees que vas a ser uno de esos que dentro de 2 años, 3 años, dejarán la fe? ¿O serás de los que retienen la palabra de Dios, la buena semilla, y dan fruto que persevera? ¿De cuáles serás tú? Por eso, como esto es una guerra, como esto no es solo un discurso, y como está en juego tu alma, yo quiero darte un consejo. Debes orar antes de exponerte a una predicación. Y debes orar después de exponerte a una predicación. El Salmo 119, el verso 18, David dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. ¿Qué hacía David? ¿Qué le pedía David al Señor? Abre mis ojos, ¿para qué? Para que vea las maravillas de tu ley. Hermanos, si hemos visto la importancia de oír bien, de lo que está en juego, antes de venir a escuchar una prédica, debes pedirle a Dios que hable a tu corazón. No debes ir y pedir, Señor, habla con mi invitado, habla con la hermana, habla con el hermano. No, Señor, háblame. Háblame. Y cuando acabe el sermón, yo no quiero que te vayas a casa simplemente y punto. Quiero que cuando llegues a casa vuelvas a orar, pidiendo a Dios que el sermón haga algo en tu vida. Yo no quiero que escuches 80 sermones este año y no pase nada en ti. Yo quiero que haya cambio, que dé fruto y que persevere ese fruto. Y como es Dios el que tiene que hacer la obra en tu corazón, clama a Dios antes de escuchar. Y clama a Dios después. ¿Por qué ponemos un tiempo de oración para los que quieren antes de las 11? Para que ellos pidan que Dios obre en sus vidas y en los que vengan. El apóstol Pablo lo hacía, Colosenses 1, 9, 10. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué oraba Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de sabiduría y de comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba para que la gente escuchara, aprendiera, retuviera, entendiera y diera fruto. ¿Y cuál era el fruto? Que andaran como es digno del Señor.
Hermano, si tú dices que eres cristiano, anda como anda un cristiano. Hermano, si te digo una cosa, si yo tuviera un mal testimonio, prefiero no decir que soy creyente antes que avergonzar al pueblo de Dios. Porque por ahí hay mucha gente diciendo, la iglesia está llena de hipócritas, por culpa de aquellos que dicen, yo soy evangélico. Y lo único que hacen es avergonzar al Señor. Oye, es triste, pero tú dices, yo soy pastor, tú te quieres hacer de oro, seguro que ganas una millonada. Porque muchos, con su testimonio, han avergonzado una profesión que no es un trabajo, es un llamado. Y es santo, porque viene de Dios. Y por culpa del testimonio de algunos, la gente hoy dice, porque todos los pastores roban, porque todos los pastores son interesados. No, todos no. Muchos sí. Pero hay buenos hombres del Señor. Todos los cristianos son hipócritas, todos no, muchos sí. Un 75% quizá. Pero hay un 25% que quiere a Dios de verdad. Al final, hermano, lo que importa no es lo que vas a oír hoy. Según la parábola, lo que importa es el fruto que va a dar. Lucas 3, 8 al 9, mira lo que decía Juan Bautista. Por tanto, dad frutos dignos de... Frutos dignos de... ¿Saben lo que significa eso? Demostrad con vuestra vida que realmente os habéis arrepentido de vuestros pecados. Porque muchos venís con lágrimas de cocodrilo, de remordimiento, pero vuestra vida demuestra que no hay arrepentimiento. Porque puedes llorar de culpa, pero el arrepentimiento trae cambio. Trae cambio. No puede ser que pases 3 años con las lágrimas porque eres irado y de mal carácter. El arrepentimiento trae cambio. Dice, y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de entre las piedras, y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La que cayó en el borde del camino dio fruto. La que cayó en la roca, que estaba sin raíz, dio fruto. La que cayó entre espinos, que estaba afanada en riquezas y cosas, dio fruto. ¿Y qué dice que pasa con lo que no da fruto? Es cortado y echado al... ¿Y qué es ese fuego, hermano? Hermano, ¿no quieres ser buena tierra? ¿No quieres ser buena tierra? Lo importante es el fruto. Hermano, ¿qué fruto se ve en tu vida? No te salvarás por haber escuchado a muchos. No te salvarás por decirle a la gente, yo escucho a Paul Washer. Yo escucho a MacArthur, yo escucho a Miguel Núñez, mi pastor es fulanito de tal. No, te salvarás por haber nacido de nuevo y eso se va a ver en tu fruto. Se va a ver en tu fruto. Por eso, hermano, yo le pido a Dios que hoy te dé un corazón para que lo conozcas. Yo le pido a Dios que hoy haga de ti buena tierra. Como Jeremías 24:7 dice, y les daré un corazón para que me conozcan. Yo no quiero que tú oigas hablar de Dios, yo quiero que tú conozcas a Dios. Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Por eso termino con las palabras de Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid hoy con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. La ley de Dios es perfecta y restaura el alma. La ley de Dios es segura y hace sabio al sencillo. La ley de Dios es recta y alegra nuestros corazones. La ley de Dios es pura y alumbra nuestros ojos. La ley de Dios es justa y verdadera. La ley de Dios es deseable para su pueblo, más que el oro fino y más que la miel del panal. La ley de Dios nos amonesta y en guardarla hay gran recompensa. Que Dios nos ayude a amar su ley y que Dios nos ayude a guardar su ley. Que Dios haga de nuestros corazones hoy buena tierra. Yo no quiero ser roca, yo no quiero ser espinos, yo no quiero ser el borde del camino, yo quiero ser buena tierra. Que su palabra hoy abra a tu corazón, que te dé el don de la fe, que te permita retenerla y que lo podamos ver en estos meses que vienen por delante en tus frutos. Tú decides cómo has oído hoy la palabra. Yo lancé la semilla, solo Dios sabe qué suelo hoy será tu corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos hablado a través de tu palabra.
Te damos gracias, Señor, por habernos enseñado verdades tan profundas, Señor, que estaban escritas en este libro. No queremos ser personas quizá como Nicodemo, Señor, que conocían toda la ley, que conocían toda la Torá, incluso que eran maestros, pero que no habían nacido de nuevo. Padre, no queremos ser los que están en el borde del camino. No queremos ser los que están en la roca, ni los que están entre espinos. Queremos ser, Señor, buena tierra. Queremos, Señor, que nos des un corazón que te comprenda. Y queremos, Señor, dar fruto que persevera, que permanece hasta el final. Te pido, Señor, que hoy tu Espíritu Santo obre en el corazón de los que están aquí y cumplas tu propósito en ellos. Muchos han venido con el corazón duro, pero tú eres poderoso para reblandecer su corazón. Y eres poderoso, Señor, para sellarles con tu Santo Espíritu y que guarden tus mandamientos. Yo no quiero, Señor, que este 2020 sea un año lleno de buena predicación. Quiero que este 2020 sea un año lleno de buena predicación, pero también lleno de fruto. De fruto. Y que de la misma manera que mis ojos pueden ver cómo has hecho crecer esta iglesia en número, que hagas crecer esta iglesia en santidad. Empezando por mí, Señor. Hazme más santo. Hazme más parecido a Cristo. Haz mi casa más parecida a Cristo, Señor. Y hazlo también con mis hermanos, porque todos necesitamos más de ti, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas. Gracias, Señor, porque estamos contemplando la obra que haces aquí en Caminando por Fe. Que esta semana y el próximo domingo, Señor, tengas todavía más y mejor para nuestros oídos y para nuestros corazones. Sigue guardándonos en este día que es tuyo. Hoy es el día del Señor y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.